Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es José Luis Acevedo Heredia, soy profesor de la Facultad de Artes y Diseño. En esta ocasión quiero agradecer a la Facultad de Medicina y a la licenciada Samantha de haberme invitado a esta plática, esta charla que vamos a llevar a cabo el día de hoy, bajo el tema de panorama de la ilustración visual contemporánea. Mi formación, antes que nada, en la facultad, bueno, desde estudiante, soy licenciado en comunicación gráfica y tengo una maestría en arte moderno y contemporáneo por la Autónoma de Querétaro y Casalam. Y bueno, desde hace más de 40 años, desde que ingresé a la facultad, bueno, el entonces Escuela Nacional de Artes Plásticas, soy Facultad de Artes y Diseño, siempre me interesó la de la ilustración. Si bien entonces hace más de 40 años esta era una disciplina que la llevábamos como una materia optativa. Quizás sus orígenes se remontan desde la Academia de San Carlos, cuando existía el taller de dibujos y letras, dibujo publicitario, y posteriormente, cuando se crea la licenciatura en comunicación gráfica, se otorga, se ofrece esta materia como una materia optativa que la llevamos por los clases los sábados, principalmente 4 o 6 horas. Desde ese entonces a la fecha hemos visto cómo ha evolucionado y cómo ha progresado ya como una profesión, como una disciplina del diseño de la comunicación visual. Tenemos alrededor de cerca de 25 años que en lo que era el antiguo plan de estudios se veía como un área de profesionalización. Esto quiere decir un área de especialización en los últimos 4 semestres. Hoy en día tenemos la, eh, la disciplina de la ilustración en área de profundización. También son 4 semestres y en gran medida en los últimos dos, que los llamamos laboratorio de producción e investigación, es eh, un área en donde ya no es el valor de lo pragmático, sino que también hay un valor hacia la investigación. En estos últimos semestres al alumno se le invita a que pueda continuar dentro de esta investigación, dentro de esta área, perdón, inclinarse hacia la investigación. Esto hacia un paso al posgrado de artes y diseño, donde también tenemos una salida, especialidad en el posgrado de artes y diseño de nuestra facultad. Bueno, este es un breve resumen de lo que vamos, este es un breve resumen de lo académico. De lo que vamos a ver es un tanto el gran oficio de los ilustradores, cómo han eh, crecido y cómo históricamente nuestra facultad ha tenido egresados de éxito a lo largo de esta historia. Les comentaba, a lo largo de veintitantos años hemos tenido egresados que, si bien han hecho maestría en el extranjero, también han hecho una investigación, una producción muy importante a nivel internacional. Para ello, quisiera formularles que vamos a presentar desde conceptos básicos y áreas o posibles géneros de la ilustración. En el recorrido de esta presentación
vamos a ir presentando autores que se tratan de colegas, se tratan de alumnos, se trata de exalumnos y de artistas internacionales, en donde en gran medida han dejado una propuesta y un discurso en esta historia de la ilustración. Si bien es sabido, la ilustración es un acto dibujístico, estético y comunicativo que de primera instancia se habla o se cree que son estos dibujos que siempre van a acompañar un texto, esta relación de la imagen y el texto. Hay todavía hoy con los alumnos, hay una pequeña confusión de el que bien dibuja figura humana, el que bien hace las técnicas, o bien ilustración es sinónimo de técnicas de representación gráfica. ¿Cuáles son estas técnicas de representación gráfica? Bueno, pues si es el gouache, es la acuarela, si es el carbón. Bueno, ilustración no son técnicas, ilustración es una disciplina, ilustración es un discurso y que posiblemente en las mínimas investigaciones teóricas podríamos decir que también es un lenguaje. ¿Por qué? Porque posee una estructura, porque posee una sintaxis, porque posee polisemia, porque posee discursos retóricos. Entonces, bueno, no voy a hacer como en clase tanto de teoría. Me gustaría aterrizar ya en la presentación porque traigo muchísimas imágenes y tuve que acotar, porque uno a partir de nuestras áreas de profesión, de profesionalización, va llevándolo uno a la otra y de pronto eran tantas que tuve que acotar para que nos dé tiempo a la serie de preguntas y respuestas. Bueno, entonces, brevemente hacemos una definición. Empezamos la presentación. Vamos a ir pidiendo a la licenciada Samantha para que ella va a ir controlando las imágenes porque no, en mi Mac no se pudo dar la oportunidad de controlar las transparencias desde acá. Pero bueno, entonces, lo digo porque voy a estar constantemente diciendo y cambio o continuamos, cosas así. Bueno, ilustración. Acción y efecto de ilustrar. Esto nos dice la Real Academia de la Lengua. Estampa, grabado, dibujo que adorna o documenta un libro. Un poco lo que les decía, históricamente siempre era el pretexto para rellenar un espacio de página y históricamente, bueno, desde la Edad Media era estos amanuenses que llegaban a generar la capitular, la escritura, página por página. Bueno, también es una publicación periódica que con láminas y dibujos, además del texto, suele contener. Cambiamos. Iluminar e ilustrar tiene la misma etimología que luz, ¿sí? Luz, como les decía, las páginas que eran iluminadas en la Edad Media con esas capitulares, con esas ilustraciones que generaban en los monasterios, ¿sí? Un iluminado es aquel que nos echa luz sobre el camino. El ilustrado es el que nos da luces sobre la parte del mundo que ignoramos. Luz es conocimiento y oscuridad es ignorancia. Entonces, iluminar, ilustrar es alumbrar, es dar luz. En pocas palabras, es dar luz al conocimiento universal. Cambiamos. Hay una definición que en nuestro colegio de ilustración lo definimos así. Comentaba hace rato, nosotros tenemos la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual con 5 especialidades, que es ilustración, que es fotografía, que es diseño editorial, que es multimedia, que es iconicidad o empaque y envase. Entonces la ilustración va a ser una de estas áreas o disciplinas del diseño de la comunicación visual que va
a interpretar por medio de códigos visuales e imágenes asociadas con el lenguaje escrito. ¿Sí? Estos códigos visuales, o sea, van a ser estos productos de signo, estos productos que tiene uno que pensar en el color, en la formalidad de la composición, en la formalidad de la estructura del soporte, el análisis de ese soporte. Y bueno, todas esas imágenes asociadas con el lenguaje escrito para llevar a cabo la satisfacción del conocimiento, en este caso el conocimiento universal. Ustedes se darán cuenta, y pensando y agradeciendo otra vez a la Facultad de Medicina en este público que seguramente la mayoría son médicos, estudiantes de medicina, tenemos mucho esta participación con ustedes de manera didáctica, por ejemplo. Aunque decir que el ilustrador, como lo vamos a ver ahorita, trabaja en todas las disciplinas, al igual que el diseñador gráfico. Bueno, esta ilustración va a valerse de recursos estéticos y diversas técnicas de representación gráfica. Estos recursos estéticos pueden ser o vienen siendo de origen desde las principales, bueno, en los últimos 100 años, de las principales vanguardias artísticas de inicios del siglo XX. Vamos a retomar mucho de manifiestos, de estilos, trátese desde impresionismo, posimpresionismo, clásico, neoclásico, hablar de realismo, hiperrealismo, Dada. Hay mucho de Dada en la ilustración y es uno de los manifiestos que a lo mejor no hemos considerado o no hemos estudiado a fondo porque son precursores de un tipo de alternativa en diseño editorial e ilustración en el sentido de propositividad en el discurso. Entonces, bueno, los recursos estéticos son estas áreas o esta iluminación, sí, de lo técnico, pero mucho de el estilo del discurso visual. Y bueno, las técnicas de representación gráfica, como lo comenté hace rato, tiene que ver con las clásicas que pueden ser húmedas, pueden ser secas, que son análogas, y hoy en día mucho de nuestro alumnado ha sido favorecido por lo que eran antes las nuevas tecnologías. Ahora, bueno, pues son las tecnologías, o sea, el recurso digital. Cambiamos. No veo la transparencia. Bueno, vamos a empezar con breves antecedentes. Cambiamos. Sí, se dice mucho, bueno, el anterior. José Guadalupe Posada, se dice mucho que es padre de la ilustración moderna. Y bueno, es cierto, como muchos conocen, el trabajo de José Guadalupe Posada viene a ser llamémoslo, periodista gráfico, comunicador gráfico, finales del 19, principios del 20, pero no quise irme a detallar la cantidad de ilustradores y caricaturistas que le antecedieron a José Guadalupe Posada. Quizás cuando digo de José Guadalupe Posada como uno de los, bueno, y así nos los hacen saber muchos de nuestros historiadores como padre de la ilustración, padre del grabado moderno, pero antecedentes hay desde los caricaturistas de combate, diría Rafael Barajas el Fisgón, en la época después de la colonia o a la llegada de la litografía con Claudio Linati, el periódico El Iris, y posteriormente en la etapa de la Reforma con Benito Juárez, con Lerdo de Tejada, y bueno, tendremos protagonistas
como Constantino Escalante, como Santiago Hernández, ¿sí? Como Pincheta y otros grandes grabadores que antecedieron a José Guadalupe Posada o paralelos a él. Cambiamos. De nuestros grandes artistas muralistas y pintores de Caballete, también tenemos trabajo que ha sido quizás sí bien estudiado, pero a lo mejor no tan difundido en el sentido de el área de la ilustración. Está Diego Rivera, cambiamos, está José Clemente Orozco, sí, que aparte de ilustrador, grabador, pintor, tiene una faceta de caricaturista también, e inclusive podríamos hoy decir de algunas encuadres tipo historieta. Cambiamos, que también habría que revisar. Seguimos con Rufino Tamayo, ¿sí? Con Rufino Tamayo en la imagen, bueno, ahorita se nos complicó un poquito, ahorita Samantha nos va a acomodar, pero bueno, podríamos hablar, Rufino Tamayo tiene también una faceta ilustradora en la imagen, ahorita que regresemos, es una portada de disco que le hizo a la gran cantante mexicana Lucha Villa, que mucho protestó ella, eso ya es un chisme, pero bueno, recuerden, Lucha Villa, posteriormente de que le hizo este retrato que no le gustó, digo, el chisme es un tanto de antes de su padecimiento, antes de su enfermedad, bueno, llegó un poco a comentar, ¿no? de esta portada, ¿no? Vean cómo ilustra esos ojos, esa papada, y bueno, decía, bueno, esta no soy yo, ¿no? Bueno, eso es una anécdota, pero bueno, también Rufino Tamayo ilustró algunos libros históricos y de poesía, y bueno, ¿qué podemos decir? O sea, es el gran maestro del color en su obra de Caballete. Cambiamos. ¿Cuánto de ellos, por ejemplo, me pregunto, cuánto pudieron haber trabajado en algún momento para libros para niños, ¿no? Eso hubiera sido sensacional. Bueno, tenemos a Miguel Covarrubias, escenógrafo, diseño de vestuario, muralista e ilustrador, comentando con los alumnos, eh, platico, ¿saben ustedes que sala en el Centro Cultural Universitario de nuestra universidad, el nombre de una de las salas lo lleva un ilustrador, Miguel Covarrubias, y para mí, bueno, creo que brillante no es por el hecho de ser ilustrador, pero sin embargo, este multidisciplinario de lo gráfico es muy representativo en el trabajo de paralelo de sus grandes mapas con lo regionalista en su diseño de vestuario y con sus escenografías. Guarda un paralelismo de estilo, de tratamiento, de color, y mucho preocupado por las distintas culturas locales, ¿no? Cambiamos. Bueno, aquí vamos a entrar a las prácticas y soportes diversos de la ilustración visual. Nos vamos a ir prácticamente, ¿qué es lo que hace el ilustrador hoy en día? ¿Cuál es su trabajo? Que bien es a veces poco conocido por áreas. En este caso, la viñeta, una de las áreas principales que se enfrenta el recién egresado del área de la ilustración en nuestra
facultad como profesional, ¿sí? Esta viñeta es trabajo, yo le llamo el ABC del ilustrador, en el sentido de la técnica y en el sentido de la primera necesidad para cubrir el sentido de un texto. Anteriormente, la viñeta nada más era recurrida como un pretexto de guardar y cerrar espacios tipográficos y no considerando el texto. Entonces, hoy en día ya la viñeta ha logrado un valor con respecto a la necesidad o requerimiento de equilibrio en el texto. Entonces, bueno, estos son unos ejemplos de unos recursos de pretexto de cómo eran utilizadas las viñetas todavía en los 80s. ¿Cambiamos? Vamos más rapidito, creo que vamos un poco lento. Bueno, la viñeta artística, ¿sí? Este es el gran maestro Melesio Galván. Este maestro falleció hace como pues 35 años, pero este producto, este tipo de viñeta, él en la Academia de San Carlos no necesitaba bocetar el lápiz, sacaba la plumilla y ejecutaba de manera magistral este tipo de, hoy le llamaríamos personajes alienescos, ¿no? Pero tiene volumen, tiene luz y sombra, tiene un achurado de increíble calidad. Esto, finalmente, es un trabajo magistral, les voy a decir, porque no recurre a un boceto. Cambiamos. Existe la viñeta didáctica, es un recurso, lo que hoy es el Image Bank en el recurso digital, en donde se toma o se requiere para libros de texto principalmente una viñeta que hoy puede ser vendida o bien puede ser bajo petición. Requiero para libro de texto de inglés una serie de viñetas donde venga un diálogo, requiero para el libro de matemáticas una serie de elementos en donde vengan objetos. En este caso, bueno, es entre historia, antropología. ¿Cambiamos? Pueden ser siempre casi el ABC también consiste en trabajo de línea. Línea es el trabajo de blanco y negro y grises. Este es el storyboard que nos sirve para plantear el guión de un comercial o de una escena o toma en el cine. ¿Cambiamos? La caricatura política va a ser uno, como comentaba hace rato, sí, desde los orígenes del siglo XVIII, siglo XIX principalmente, mediados del XIX, hacia nuestros días, la caricatura política va a tener una de las de los, podríamos decir, dentro de las alfabetizaciones hacia esta sociedad, con el uso y el recurso de un discurso que va a rebasar, o sea, el contenido de una nota periodística. Grandes caricaturistas hacen valer ese discurso por el sarcasmo, por la ironía, por la exageración de los rasgos de tal o cual político. Grandes personajes como Rius y Rogelio Naranjo, perdón, van a ser, se puede decir, en este caso sí, padres de la caricatura moderna y contemporánea en México. Cambiamos. Grandes caricaturistas, inclusive algunos egresados de nuestra facultad como Hernández, como Patricio, seguramente Trizas, que acaba de graduarse de maestría. Tenemos el caso de El Fisgón, en este caso, de Helguera, que bien nosotros cotidianamente los podemos ver en distintos medios, porque ya no nada más es el periódico, los vemos hoy también en la televisión, pero bien, la caricatura política viene a ser una de las áreas de ilustración. ¿Por qué? Porque nos están dando a conocer de manera sencilla y mediante vuelvo a decir, discurso de lo sarcástico,
esta noticia que de pronto va a concientizar a una sociedad, va a hacer reflexión. Entonces, no va a recurrir necesariamente a un texto. Y cuando digo de alfabetización social, es por el hecho de que gran parte de nuestra población no es de que no sepa leer, sino simplemente da flojera, o bien, dentro de la monotonía de este contexto político, llega a aburrir la nota en el sentido de la relación con el texto. Entonces prefiere la imagen. Cambiamos, nos vamos un poquito más rápido, porque cada una de estas áreas, o sea, las comentamos en nuestra licenciatura, y cada una de estas áreas es una unidad que nos lleva 2 hasta 3 sesiones, y son presentación. Cada una es una presentación vigorosa. Bueno, Abel Quesada en el sentido de caricatura del humor, gran caricaturista de humor. Bueno, en historia tenemos a Rius con los supermachos y los agachados, cambiamos. La familia Borrón, que no recuerda la familia Borrón en este contexto y este imaginario de lo popular, con el trazo de Gabriel Vargas. Tenemos el cómic, ¿sí? Bueno, estos son de importación, ¿no? Hoy, bueno, más adelante vamos a ver alguna relación. Cambiamos con el cómic y el cine, vemos el trabajo de línea, el trabajo de viñeta artística que se lleva a la pantalla, en los cuadros inferiores hacia el superior, cambiamos. En la novela gráfica, estamos dando un recorrido. Recuerden, es un recorrido a lo mejor un poquito rápido, pero cada área son posibles, les vuelvo a decir, posibles géneros que el estudiante ha tenido una salida profesional y una salida de reconocimiento en este trabajo que va a desarrollar. En este caso, por ejemplo, un egresado de éxito es Patricio Beteo con esta novela gráfica que ganó un primer lugar. Cambiamos. Es un egresado de la Facultad de Artes y Diseño. Cambiamos. Abraham Balcázar, que es Abraham junto con Carlos Vélez, son de los estudiantes, bueno, de los egresados, perdón, tendrán 5 o 8 años que egresaron de la facultad, y estas novelas gráficas han sido premiadas en el sistema de creadores del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Cambiamos. Vamos ahora a ver una de las áreas que han sido tocadas poco, y que en los 80s, cuando era estudiante, ver el trabajo de Boris Vallejo y ver el trabajo de Frazetta era de mucha atracción. Un trabajo que finalmente requeríamos de conocer, lo que vamos a ver posteriormente, de conocer la anatomía de la figura humana. En la Facultad de Artes y Diseño, bueno, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de aquel entonces, el ilustrador se hacía valer de 8 semestres de dibujo más 4 semestres de ilustración. Bueno, hoy ha cambiado y hemos tenido un poquito menos de horas de dibujo anatómico. Viene la invitación, si alguno de nuestros escuchas o nuestros participantes en el chat, si hay algún médico que se le da el dibujo y que pueda hablarnos en algún momento por invitación y se acerca conmigo, está apareciendo en el cintillo mi correo electrónico, estaremos sumamente agradecidos para que nos pueda apoyar en un taller de dibujo anatómico. No quiere decir que tenemos grandes maestros de dibujo, pero sí teníamos un antecedente del gran maestro Emilio Novello, que era médico y dibujante, y podía hablarnos de qué músculo, de qué ligamento, de qué arteria, de qué huesos. Entonces, bueno, el diseñador y comunicador visual e ilustrador quizás
adolece un tanto, porque no es un médico, de conocer los principales componentes de este tipo de sistemas orgánicos. Bueno, me extendí un poquito aquí, me extendí un poco porque Boris Vallejo, o sea, aparte de dominar la figura humana, la técnica, en este caso es aerografía, en los 80s surge una importancia de la aerografía que es este pincel de aire y que todos queríamos de alguna manera trabajar como Boris Vallejo o Fraceta, ¿sí? Con esta idea de ficción, con esta idea de fantasía, con esta idea de mujeres que sumamente voluptuosas, pero tanto más preocupados por el recurso de la técnica. Quizás sí en los 80 nos preocupamos más de la técnica que por el discurso. Cambiamos. Uno de los grandes ilustradores, que es Raúl Cruz Figueroa, que firma como Racrufi, bueno, no es egresado a nuestra facultad, pero este trabajo que es acrílico tiene hace una serie de paráfrasis prehispánicas o alegorías más bien prehispánicas y que con el recurso de, bueno, ya hoy utiliza mucho digital, pero en aquel entonces con el recurso de acrílicos aerográficos va a sorprendernos con estas iconografías que, gracias a su calidad, nos hablan de una idea, sí, de época, sí, pero con una combinación de la ficción con lo prehispánico, lo robótico con lo prehispánico. Entonces ahí vemos ese príncipe maya con unos cables y con unas pátinas en las piedras de fondo. Cambiamos. Bueno, entramos al terreno de infantil y juvenil, también de nuestra época y hoy en día hay, bueno, en mi época había como 20 ilustradores que ejercían ilustración para la literatura infantil y juvenil. Gerardo Susan es uno de los grandes maestros de la ilustración de esta área, o del libro álbum, es fundador del catálogo de ilustradores infantiles y juveniles de Conaculta y también es uno de los fundadores del diplomado de ilustración que se da en un principio en el IMBA, hoy se da en la Escuela Nacional, bueno, en nuestra facultad, en la Academia de San Carlos, eso quise decir, y ha tenido egresados en el diplomado con opción a titulación de gran éxito. Cambiamos. Tiene unas cosas extraordinarias en su paleta de color. Bueno, tenemos a Panchito Nava, que este libro se ha editado, este libro álbum, se ha editado a lo largo de 20 años, ya lleva como 30 ediciones, ¿no? Es un trabajo de compañero de mi generación, es un compañero que admiro y quiero mucho por el hecho de trabajar hoy en día la analogía. O sea, la analogía son crayones, son Prismacolor, son soportes de papel aún. ¿Cambiamos? Otro de los grandes, Felipe Ugalde, también de nuestra generación, con este libro álbum ganó un premio en ilustración a nivel internacional, primer lugar, México, en Santiago de Compostela, en España. Felipe Ugalde es también un gran conocedor de las técnicas, principalmente del acrílico, y bueno, este trabajo propiamente desbancó a otros ilustradores que concursaron en Europa, ¿no? Cambiamos. De los jóvenes, exalumna mía, Renata Galindo, que hizo una maestría en Cambridge, en Reino Unido, y con este libro y otro que está, hoy creo ya lo publicaron, viene a ser la única mexicana que le han publicado 2 libros álbum de su creación, del texto y la idea de su creación, y la formulación de su grafía en su ilustración. ¿Sí? Una grafía referida a niños.
Entonces Renata Galindo es una alumna que también, exalumna, que quiero mucho, y hace como 5 o 7 años también recién egresó. Cambiamos. Tenemos a Carlos Vélez, también ha ganado varios concursos, un segundo lugar en el catálogo de ilustradores, ha hecho una gran producción colorística. He de decir que cada área que estamos presentando viene a ser una área viene a ser una área preocupada por el destinatario. O sea, nosotros como ilustradores debemos de pensar cómo percibe un niño de tal a tal edad, cómo percibe un adolescente y un público general, ¿no? Entonces, cuando hablamos de infantil y juvenil, podemos hablar de 0 a 5 años, de 5 a 7, de 7 a 10, y Carlos Vélez tiene una maestría para llegar al público infantil que le requiera o que el editor le proponga. Pero su paleta de color es extraordinariamente de una calidad de luz. O sea, hay paleta muy cálida, hay paleta en algún momento muy fría, pero la luminosidad siempre, así trátese blanco y negro con lápices, siempre tiene ese gran cuidado. ¿Cambiamos? Gabriel Pacheco, que no es egresado a nuestra facultad, digo, no es, aunque quiero quitar esa idea, porque a veces uno es medio presuntuoso y se pone uno la gran camiseta de la facultad. No, debemos de reconocer de que grandes ilustradores, o sea, también provienen inclusive de otras escuelas, de otras facultades, de otras universidades. Y bueno, Gabriel Pacheco no estudió ilustración, estudió escenografía, y hoy por hoy es, si no es el más importante ilustrador mexicano a nivel mundial. Digo, a lo mejor lo asevero, esto ya es una análisis particular, pero cuando este ilustrador es solicitado por Corea, por Argentina, por Italia, por España, por Japón, bueno, el reconocimiento de yo quiero que ilustres este libro álbum bajo esta iconografía, porque esta cultura local, país, Corea, lo requiere, o igual, más sin estos cánones, sino más los cánones que en este caso guarda una iconografía de surrealismo. Podemos decir que cada página de Gabriel Pacheco es una obra de arte. A lo mejor exagero también, pero si ustedes se dan cuenta en esta página, o sea, podemos decir, bueno, esto es un óleo, una influencia de Remedios Varo, una influencia de Leonora Carrington, una influencia propiamente de algunos surrealistas. Pero no, tiene un propio discurso. La técnica hace rato, bueno, comentaba ahorita, precisamente solo acrílico, no, es Photoshop, ¿no? Todo su trabajo es digital, pero tiene este gran conocimiento, ¿sí?, de la cultura pictórica y podríamos decir filosófica y estética y literaria. Platicar con Gabriel Pacheco o oír sus entrevistas es, aparte que es tono de aseo, a veces es más inclinado hacia estos cánones de términos psicológicos, de términos filosóficos. Es todo un intelectual, se puede decir, de la ilustración. Cambiamos. Híjole, voy un poquito, vamos a irnos un poco más rápido, creo. En la animación tenemos a un egresado de nuestra facultad, Rafael Luna, que es el creador de Huevos Cartoon en el sentido iconográfico, no el de la narrativa. La narrativa son otros guionistas, son unos hermanos, los creadores de Huevos Cartoon, que son comunicólogos, que
en su momento a Rafael Luna, que es la primera generación de orientación de ilustración, en donde egresaron, yo le di clases, al igual que otros de primera generación de gran talla, y bueno, se acercaron a estos talleres, bueno, se acercó Rafael a estos talleres de animación y bueno, pulió en mucho como jefe de animación para generar los famosos huevos cartoon. Cambiamos en animación, tenemos el videomapping. Esto es un trabajo precioso de hace 15 años, cuando el videomapping aquí no se conocía, ¿no? Este es un trabajo de Gishu Díaz de León, una alumna extraordinaria. Esto es en Polonia. Ustedes dirían, ¿dónde está la ilustración? La ilustración está proyectada en los edificios. ¿Sí? En los edificios está proyectada una técnica que le llamamos scratchboard. O sea, es un trabajo de lámina de plástica, poliuretano, que se mete tinta china y se scratchea con una lanceta cúter exacto. Cambiamos y se dibuja y entonces está proyectado. Kamikaze Studio, también tenemos 2 egresados que trabajan en este despacho y que cuando cumplió Bellas Artes unos aniversarios hace unos 5 años fue proyectado, más bien fue en la Feria de la Luz. Y bueno, Kamikaze Studio es uno de los despachos potencialmente creativos y muy reconocidos en videomapping, ¿no? Cambiamos. Ustedes están dando cuenta de todas las áreas que hoy el ilustrador está ejerciendo y que cada una es un campo de acción y que esto también viene como mensaje para aquel que nos está viendo, nos está escuchando, que es egresado de ilustración ante la situación de la pandemia. Hay muchísimo trabajo en muchos campos de acción que pueden ser llevados desde la casa. De hecho, casi el ilustrador trabaja en su propio estudio, en su propia casa, en su propio taller. Bueno, tipografía ilustrada y lettering es una de las áreas. Estas son portadas, ¿sí? No es una revista mexicana, pero vemos en las cabezales. Esta revista venía cada año a México, más bien cada año. Cada mes en México ya dejó de publicarse, pero cada cabezal es una tipografía ilustrada. ¿Cambiamos? Una tipografía ilustrada de Javier Mariscal. ¿Cambiamos? Javier Mariscal es uno de los grandes ilustradores españoles, catalanes. Este es un cartel de Alejandro Magallanes, cartel ilustrado. También de los grandes ilustradores, también que hace animación, que hace cartel, que hace diseño de portada, que hace libro infantil, que hace instalación, que hace poesía. También Alejandro es uno de los grandes maestros de el diseño y la comunicación visual y la ilustración. ¿Cambiamos? Disculpamos. Chema Skandal. Este es un polaco, pero a mí me encanta por las soluciones en donde no requiere de tipografía digital, o sea, es un trabajo que más adelante vamos a ver. Es Víctor Sadowski. ¿Cambiamos? Vamos adelante más a ver, al rato a Sadowski, pero ya en un sentido de la anatomía. Pero regresemos tantito, nada más vemos el hard news, que es este trabajo que se hace en un mínimo de horas. Sí, se trabaja de 6 a 4 horas o a 8 para hacer una portada. Este es Ulises Culebro, también del periódico El Mundo España, egresado de la facultad, jefe de ilustración del periódico El Mundo de España. Cambiamos. Este es un trabajo mío, esta es mi área. También el hard news, este trabajo de nota periodística que hay que trabajar en un mínimo de tiempo. Son acrílicos que se hacen en 5 o 6 horas para que la página salga, la revista salga. ¿Cambiamos? Esto es para la revista Vértigo. Estos son la ilustración en marcas y publicidad, como Olaf Hayek. Vemos producto de marca, una loción. Cambiamos. Vemos en productos como relojes, cambiamos. Escenografías para escaparates, cambiamos. Escaparates tridimensionales, cambiamos.
o en decoración de interiores, ¿sí? Novedoso. La infografía es una de las áreas que hoy han tenido mucha necesidad y requerimiento para el periódico, para la revista o para un recurso también didáctico. Son como mapas mentales, pero muy sintetizados, pero tienen que ser finamente estudiados para dar a conocer la cronología, el detalle, la narrativa. ¿Cambiamos? La narrativa periodística o la narrativa informática. ¿Cambiamos? Este es de Alan Ramírez, un egresado de nuestra facultad, en periódico Excelsior. Y de ahí cambiamos a Ilustración de Historia Natural. Este es un trabajo de María Sibila Merian. Es una artista científica alemana, poco estudiada, poco valorada. Es de siglo XVII, siglo XVII, 1647, 1600. Pero bueno, exploradora, entomóloga, ilustradora científica, en pocas palabras. Cambiamos. Son trabajos, son ilustraciones muy antiguas. ¿Sí? En el caso de la entomología. En México tenemos a Lidia Esparza, que muchos la han de conocer ahí en medicina, sino en la Facultad de Ciencias, un trabajo extraordinario en biología. Estos son acuarelas y parecen fotografías. Y bueno, fue la primera presidenta de la Asociación Mexicana de Ilustradores Científicos. Cambiamos. Vemos en la ilustración médica. Esto seguramente les será conocido al famoso doctor Frank Neder, que fue, porque ya falleció hace 20 años, o sea, médico e ilustrador. A sus pacientes los sentaba y los ilustraba y veíamos toda la patología, bueno, veía todo y analizaba toda la patología para ser descrita con una calidad en su acuarela y acrílico, principalmente acuarela. ¿Cambiamos? Bueno, en la ilustración médica tenemos un material didáctico, los esquemas que muchos de ustedes manejan y revisarán en su bibliografía. ¿Cambiamos? Trabajamos mucho para las revistas y las farmacéuticas, para las revistas médicas y para las enciclopedias y para los libros. Como este caso, material médico, ¿sí? Hay que ser muy descriptivo. ¿Cambiamos? Mucho de este ejercicio de ilustrador se hace acompañar, en este caso, por ejemplo, médicos. En otras de las disciplinas hemos visto libro, álbum, trabajo con el editor, con el coeditor, con el autor. Y bueno, aquí vemos un pop-up, que son estos libros que se despliegan y se abren por ingeniería de papel, ilustrados. Cambiamos, que bien conocen. Otro pop-up, anatomía, cambiamos. En las revistas farmacéuticas, ¿sí? Para Sandoz, la farmacéutica que entonces de los 70s más o menos, una acuarela finamente descriptiva, ¿sí? Viendo el sistema óseo, cambiamos. Y bueno, hoy en día, ya con el recurso de lo digital, esto es animación, bueno, no tiene movimiento, me obsequió un USB de una exalumna de licenciatura y de maestría, Gina Echeverría, que su esposo, perdón, es un angiólogo muy importante, y bueno, en un congreso me hizo llegar estas imágenes que tienen movimiento, pero que el ilustrador en digital puede llegar todavía a satisfacer el conocimiento y el requerimiento de, en este caso, del angiólogo y de cualquier otro especialista, con el recurso de la herramienta, o sea, valiéndose de esta herramienta descriptiva de Photoshop o de cualquier otra combinación de programas, ¿no? ¿Cambiamos? Que esto puede ser desde, digo, no me crean mucho, ustedes son los especialistas, puede ser un cateterismo, ¿no? Y vemos todo el detalle. Esto rebasa la fotografía. O sea, esto rebasa quiere decir que la fotografía lo puedes sí, tomar, pero en el uso y la necesidad didáctica, esto tiene un detalle sumamente cuidadoso en donde el ilustrador, bajo el acompañamiento del médico, tiene que estar en este acompañamiento
saber, y a veces se vuelve como un coautor, de cuánto es la grasa, de cuánto se abre este cateterismo, cuántas son las células, cuántas son las plaquetas, qué sé yo. ¿Cambiamos? Bueno, esta es otra imagen parecida. ¿Cambiamos? Hoy creo que nos movimos un poco. Sí, estábamos viendo el trabajo de un alumno de maestría que hizo un trabajo muy importante estudiando en el área de ilustración científica en zoología de cómo con la dificultad de la oscuridad en las cuevas, algún análisis de comportamiento de algunas especies de murciélagos. Esto en los Tuxtlas, en Veracruz. Y bueno, la tesis nos hablaba de este trabajo de bitácora, de las dificultades que el ilustrador a veces, sin el recurso de la fotografía, tiene que captar o tiene que conocer o tienen que atrapar a este murciélago para conocer la descripción de su pelaje, de sus mandíbulas, de sus orejas. Bueno, cambiamos, nos quedamos en el murciélago. Ah, eso. Es un trabajo de Carlos Ortega. Es extraordinario ilustrador. Cambiamos. Es un egresado. Bueno, vamos a ver algunos aspectos también que tienen que ver mucho con realismo, hiperrealismo, que rebasa o no a la fotografía. Este es un trabajo de Gottfried Heinwey, pintor austriaco, que sus inicios, antes de ser pintor, sus inicios como ilustrador en portadas de libro y de discos austriaco, fue de mayor relevancia por la exactitud y pulcritud. En este caso, bueno, vemos bueno, quisiera decirles que una imagen dice mucho más que 1000 palabras, es la tradicional frase. Pero bueno, aquí podemos ver que no necesita un texto. Este personaje es este burócrata aburrido, cuarentón, cincuentón, sesentón, que ya está a punto de jubilarse. Esta hace una buena ilustración, ¿sí? No necesita el contenido, ¿no? Y creo que Helwin ha logrado, bajo esta ilustración, decirnos hasta de qué desayuna, hasta cómo vive, ¿no? Hasta, voy a decir algo irónico, hasta que su mamá le prepara el desayuno, el baño y todo. Bueno, cambiamos, porque sí traigo mucho. Este es igual una ilustración tipo de narración, no necesita mayor explicación, sabemos un diálogo, ¿sí? De seducción, de acercamiento, un cómplice, el perro, y bueno, sabemos inclusive sin el texto qué es lo que le está diciendo la mujer a él, ¿no? Déjame lo pienso, es que yo te quiero como amigo, ¿no? O sea, no necesitamos el texto, eso hace grandes ilustraciones. ¿Cambiamos? Bueno, vamos rápidamente a nuevas prácticas de soportes en la ilustración visual. ¿Cómo? Cambiamos. El hibridismo, que son nuevas prácticas, o sea, donde se combinan y se concilian posibilidades estéticas, espaciales, rítmicas y otros soportes. Por ejemplo, este es un insecto creado, ¿no? Cambiamos, no existe. Este es un personaje prehispánico y ustedes se reconocerán, o sea, de la película de Lilo Stitch, ¿no? Es Stitch, hecho con fibra de poliuretano y acrílico. Y bueno, vamos a llevarlo al soporte. Estos hibridismos a veces son muy lúdicos y vean, dentro de lo lúdico lo aplicamos. Esta alumna se llama Jessica Cruz Santinelli, bueno, exalumna de hace 2 años, y vean ese recurso de engaño, ¿sí? De cómo esta pieza medio con estos acabados de pátina y prehispánica nos hablan de esta ironía, de este hibridismo, de llevar a cabo animación con recursos de piedra hacia lo prehispánico, ¿no? Entonces es algo que genera y provoca e inquieta al espectador. Y dice y comunica. ¿Cómo? Cambiamos. Bueno, vemos el tatuaje como un recurso. Hoy en día hay muchos ilustradores que se están inclinando por él.
¿Cuándo es ilustración? Bueno, cuando hay comunicación y cuando hay información, aunque sea el soporte piel, eso es ilustración. Bueno, cambiamos. Este es otro. Cambiamos. Tatuaje. A tinta sobre piel, cambiamos. Y bueno, vemos el vínculo del graffiti y el street art, cambiamos. Banksy, cambiamos. O sea, son ilustraciones hechas en soportes y puede ser polemizado o no. Tenemos ya una tesis de maestría que nos habla de la ilustración en gran formato por Eva Bracamontes. ¿Cambiamos? Vámonos un poco más rápido. Acá Monchi con Stencil, cambiamos, que es Saner, de los grandes street artistas mexicanos, junto con Seger, cambiamos. También exalumno, cambiamos. Que llegó, esto lo pueden ver en Pino Suárez, exalumno, extraordinario, cambiamos. Llevado a marca como Nike, relojes Casio, Burberry, cambiamos. Sí, sobre pared, Sbon, cambiamos. Sbon también, cambiamos. Heracut, este es el periódico El Universal, cambiamos. En la fachada, este es en el centro, en la feria de All City Canvas, cambiamos. Y este es Bills, taladreado, en la calle de Dolores, cambiamos. Este es un recurso en favelas de Brasil, cambiamos. Y este es el grupo McLean, hiperrealista, graffiti, cambiamos. Y bueno, vemos ya para cerrar la otra anatomía de la ilustración. Quiero traerles o presentarles rápidamente ilustradores que toman como pretexto la anatomía, ¿sí? La anatomía humana o animal en sus propuestas. Cambiamos y vamos a acabar, ¿sí? O sea, va a llegar una nueva generación donde va a aportar, más bien va a proponer nuevos métodos, nuevos soportes, que se van a apartar de los directores de arte o editores que a veces son como muy manipuladores, ¿no? Entonces cambiamos en el trabajo de ilustración, ¿sí? Ilustradores con una nueva perspectiva van a tener provocaciones diversas con el espectador. ¿Cambiamos? Sí, es una mezcla de lo pop, del kitsch, el abyecto, realismo y paralelismo. ¿Cambiamos? Cambiamos. Ya vamos al cierre. Bueno, cambiamos. Bueno, ya les explicaba, es lúdico, es mixto, es de construir. Vemos a Javier Mariscal, cómo trabaja a partir de un feto, un personaje que se va gestando. Cambiamos. Sí, ese es el feto, esa es la etapa de gestación. Esto es ya casi a los 9 meses en su narrativa y cambiamos. Y este es el personaje Twitzik, que fue la mascota de la Feria Mundial de las Culturas en Alemania, en Hannover. Cambiamos. Y vemos rápidamente cómo se utiliza algunos en carteles. Cambiamos. Esto prácticamente no tiene autoría. La anatomía en las portadas que hace Fernando Vicente para revista Tabs, para revista El País, para el suplemento Vanitas. ¿Sí? Vean ahí la anatomía, un discurso estético. Tim Cook con una infografía de ficción. Cambiamos. Ya vamos a acabar. Balmor Corella, vean las infografías ficciones, ¿sí? De 3 personajes ficticios. Jason Framing con el globo de Jeff Koons, se puede decir. Digo, es imaginario popular, pero de las adjudica Koons, cambiamos. El osito de Ricolino, aquí lo conocemos. Anatomy una transparencia del perrito, cambiamos en el sistema óseo. Es como Art Toy o las Barbies, cambiamos. O una combinación con el osito de Luke Chui, cambiamos. Y ven ahí la anatomía. Tuvo una experiencia este ilustrador por la ilustración científica médica. Cambiamos, esto es en el graffiti, con tridimensión. Alessandro Conti, en tejido, cambiamos. Tiffany Boisic,
con una poética vegetal, orgánica, biológica, flora, fauna, cambiamos. Craola es otro de los personajes que también recurren a una escuela que se llama Lowbrow Art, arte nuevo surrealista, arte pop surrealista, cambiamos. Portada, cambiamos. Cambiamos. Sigue siendo Craola. Joss Lane en algunos carteles, que se hace valer de discursos de cinematografía, cambiamos. Cambiamos, vemos todo el sistema óseo en distintas. Kathleen McCormick hace este tipo de tejidos de gancho con hilo, cáñamo grueso o más grueso que el cáñamo. Sistemas óseos, cambiamos. Son muy lúdicos. Peter Greig, alinescos, todo esto es acrílico, ¿eh? Todo esto es acrílico. Este en particular, cambiamos. Trabajo, sí, alinesco y de volumen y claro oscuro, pero parecería acero. Es acrílico. ¿Cambiamos? Este es el autor que les decía, Balkusi Wieslaw, polaco. Cambiamos. Sistema óseo, ligamentos, la cara, el cuerpo, la expresión. Cambiamos. Ty César, unos cráneos extraños, laceraciones. Mark Ryden, cambiamos con estas paráfrasis tipo Lady Gaga. Chetzar, cambiamos. Claros oscuros, piel, laceraciones, cambiamos. Ya ahorita nos vamos, cambiamos. Ya estamos por acabar. Ya no nos falta Christian Rexpanainen. Vean los rostros y cambiamos para que vean algo más expresivo, más fuerte, ¿no? Más deforme. Cambiamos. Cambiamos. La espuma. Cambiamos. Muy sutil, muy distinto a lo que hemos visto. Jessica Harrison. Cambiamos con sacando de los intestinos, ¿no? Cambiamos. O sea, es un trabajo se burlan del editor, del espectador, es inquietante. Alambre, Richard Steinton. Cambiamos. Cambiamos. Todo esto es alambre. Magistralmente proporcionado. Masao Kinoshita, es muy divertido. Tejidos, músculos. Cambiamos. Grasa. Personajes mitológicos, minotauros, óseos, cabríos, cambiamos. En la musculatura, los tejidos, cambiamos. Sí, todo este trabajo es entre resina epóxica, entre trabajo de fibra de vidrio y lápiz de cera. Cambiamos. Y bueno, muy de risa, Concave Oblivion. Cambiamos. Peinetas, espejos, cambiamos. Y ya cerramos. Esto es con frenos, es un anillo, cambiamos. Y acabamos con Liu Shui. Vamos a acabar con Liu Shui, que es inquietante por sus resinas epóxicas, por su trabajo de fibra de vidrio, silicona, acrílicos. Cambiamos. Morgan Lovell, también igual, con un nuevo material. Sí, para celulares. Emilio García, cambiamos. Y Francesco Albano, y este sí ya es lo último. Sí, cambiamos, en donde estos pueden ser, dirían, bueno, ¿cuál es el recurso también? Esto es ilustración escultural. Son gente que hizo ilustración o sigue haciendo ilustración. De pronto ahora hace una combinación. Esto puede ser un producto de cartel y nada más se le dispone una tipografía, una comunicación. Y vemos ya en el soporte reproducido cómo este contexto cambia de escultura a una ilustración porque se trata de un cartel. Y vean ya en el otro recurso adicional, ¿no? Cambiamos cómo la piel ha sido desinflada.
Y cambiamos. Y bueno, ya nada más acabamos. Ilustración a pintura, mis grandes personajes son dos. Alberto Castro Leñero, que también hizo ilustración para niños anatómica, Víctor Rodríguez, y cerramos con Gottfried Kerenguen a Roberto Ferri. Esto es divertido. Pero bueno, Gottfried Kerenguen es de mis máximos. Todo es acrílico, eso es óleo. No es fotografía, es óleo. Y vemos desde el vendaje y cerramos con esta imagen que, bueno, para mí es una obra de luz y sombra, de precisión y de realismo. Gottfried Kerenguen osciló de la ilustración y contribuyó la ilustración hacia la pintura. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta, pues no alcanzo a ver, Samantha. Vamos a ver si empleamos. Oh, bueno, nos dicen, pero bueno, vemos ahí saludos a Silvia Galván, al maestro Mauricio Juárez, Andrea Palacios, y bueno, todos los que estuvieron de alguna u otra manera, quiero agradecerles su presencia y bueno, uno se engolosina, a veces cree uno que puede tener y disponer todo el tiempo, pero yo quería, más bien mi propósito es darse un panorama de lo que estamos haciendo, grandes colegas, grandes estudiantes, grandes egresados de nuestra facultad, y que, bueno, pues han estado haciendo historia en la plástica de la ilustración, en la historia de la ilustración mexicana, no nada más, como comentaba hace rato, de nuestra facultad, sino propiamente dentro de la escena de nuestro país, porque, bueno, han sido proyectados a nivel internacional. Bueno, cualquier duda, sugerencia o pregunta, ahí en el cintillo está mi correo electrónico. No tengo redes, por ahí próximamente abriré ya por a petición de estudiantes, principalmente ellos y de mis hijas, un Instagram o un Facebook, a ver qué. Pero cualquier cosa estoy a sus órdenes en la facultad. Bueno, ahorita por la pandemia a nivel virtual, y si no, en algún momento lo recibiré en la facultad, en mis talleres. Muchas gracias a la Facultad de Medicina por la invitación, a la licenciada Samantha y a todos los que nos escucharon y nos vieron. Buenas tardes.